Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública en la Universidad de La Salle. Nuevamente quiero agradecer al Club Sigo por esta invitación para compartir con ustedes una nueva charla, ya que estamos próximos a empezar con las fechas de la presentación de la renta persona natural. Esta charla la vamos a dividir en dos. En esta primera parte vamos a hablar sobre los aspectos generales que hay que tener en cuenta para la presentación de la renta, y ya en la segunda parte miraremos algo más práctico, tipsitos a tener en cuenta, pero ya de manera más práctica. Bienvenidos. Bueno, para iniciar, ¿qué es una renta persona natural? Es un tributo. Cuando nosotros empezamos a ver nuestro estatuto tributario, entonces empiezan con el artículo primero, que es la orden de la obligación. Entonces, ¿por qué se da esa orden? Es cuando se hace el presupuesto general, entonces pues se impone como esa serie de tributos. Después nos hablan sobre los sujetos pasivos. Entonces los sujetos pasivos son los responsables de pagar ese tributo. Y ya después, en el artículo 5, hablan sobre la renta persona jurídica, que eso ya lo vimos, y luego sobre la renta persona natural, que lo podemos ver en el artículo 7. Bueno, ¿qué habla el artículo 7? El artículo 7 del Estatuto Tributario nos dice que tanto las personas naturales como las sucesiones ilíquidas son contribuyentes del impuesto de renta. No quiere decir que tengan que declarar renta. Si estas personas no cumplen con el patrimonio o los ingresos estipulados, pues no tienen que declarar renta. Una vez que se cumpla con estas condiciones, ya ingresa a pagar este tipo de impuestos. ¿Qué son las sucesiones ilíquidas? Las sucesiones ilíquidas es cuando los bienes y las obligaciones de una persona natural que ha fallecido aún no se encuentra repartida como entre sus herederos. Entonces, esa es una sucesión ilíquida. Vamos a mirar qué aspectos tenemos que tener en cuenta para su presentación. Está el patrimonio, los ingresos, los costos y deducciones, las rentas exentas y el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Cada uno de estos tiene unos topes para la presentación de renta que más adelante vamos a mirar cada uno de estos aspectos y los topes que tenemos que tener en cuenta. En las rentas exentas, entonces, ¿qué son rentas exentas? ¿Cuáles son? Igual los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Adicional a esto hay unos limitantes, entonces también vamos a ver cuáles son estos limitantes pues para tenerlos en cuenta. Vamos a mirar la documentación que requerimos para la presentación de la renta. Los documentos indispensables son el RUT y la declaración de renta de los 2 últimos años grabables. Y bueno, les quiero comentar que este archivo fue tomado de Actualícese. Este es un archivo como un checklist para que ustedes vayan chuleando qué requisitos se necesitan, cuáles son necesarios, y pues yo lo que hago es que se los envío a mis clientes. Entonces yo se los envío con anticipación a mis clientes, como les digo, esto es en Excel. Entonces les selecciono nada más los documentos que me tienen que presentar. Ya uno conoce pues cada uno de sus clientes, cómo son, qué ingresos tienen, en qué trabajan, todo este tema. Entonces pues uno le chulea, o bueno, yo lo hago, yo le chuleo qué es lo que ellos requieren. Y una vez así, entonces pues ellos pueden entregarnos la información completa. Entonces, para determinar el patrimonio, ¿qué requerimos? Los certificados o extractos de los saldos de las cuentas de ahorro y corrientes emitidos por las entidades financieras. Los certificados de las inversiones emitidos por las entidades donde se constituyó la inversión. Por ejemplo, el CDT, los bonos, derechos fiduciarios, inversiones obligatorias, entre otras. La declaración o estado de cuenta del impuesto predial de los inmuebles que posea, escrituras de adquisición de los inmuebles y o certificados de instrumentos públicos, facturas de compra o documento donde conste el valor de adquisición de los vehículos y estado de cuenta del impuesto de vehículos, relación de los muebles, enseres, maquinaria y equipo por su valor de adquisición más adiciones y mejoras,
certificado de avalúo técnico de los bienes incorporales como lo son el goodwill, los derechos de autor, la propiedad industrial, literaria, artística, científica, entre otros. Las letras, pagarés y demás documentos que respalden cuentas por cobrar y obligaciones o deudas conforme a los requisitos de ley. En la parte izquierda les dejo la dirección en donde pueden descargar este material. Entonces, pues estos son los documentos que ustedes van a requerir para determinar el patrimonio. Para determinar los ingresos, entonces debemos tener el certificado de ingresos y retenciones laborales. Pues cada uno de sus clientes debe solicitar eso a las empresas y bueno, a sus contadores. El certificado de indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, maternidad, gastos de entierro del trabajador, seguro por muerte y compensación por muerte de miembros de las fuerzas militares y Policía Nacional. Cuando dice gastos de entierro del trabajador, aquí están hablando de las sucesiones ilíquidas. Certificados por concepto de dividendos y participaciones recibidos en el año. Certificado de indemnizaciones sustitutivas de la pensión o devoluciones de saldos de ahorro pensional. Certificados de ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios. Certificado de rendimientos financiero pagado durante el año, expedido por las entidades correspondientes. Certificado de dividendos y participaciones durante el año, expedidos por las sociedades de las cuales es socios o accionistas. Entonces, este es el certificado accionario que solicitan usualmente al contador, en donde pues se le expide a cada uno de los accionistas de acuerdo al patrimonio intrínseco. Certificados de ingresos recibidos durante el año por concepto de utilidades repartidas por sociedades liquidadas. Certificado de pagos por concepto de alimentación efectuados por su empleador. Certificado de pago de indemnizaciones por seguro de vida. Mucha de esta información está en el certificado de ingresos y retenciones. Entonces ahí está el tema de alimentación, honorarios, el tema de otros servicios. Bueno, si la persona es empleada, pero pues no, para las personas independientes también se puede diligenciar esto, las diferentes entidades. Recordemos que esta declaración de renta es cedular, entonces aquí pues va de acuerdo cada una de las cédulas los requerimientos. Aquí los documentos para terminar los pagos que constituyen deducciones. Certificado de pagos de intereses por préstamos para la adquisición de vivienda, certificados por pagos de salud obligatoria y medicina prepagada, certificados por inversiones de nuevas plantaciones de riegos, postos, silos, centros de reclusión en mantenimiento y conservación de las obras audiovisuales en librerías, proyectos cinematográficos y otros. Recuerden que los requisitos no es para todo el mundo, entonces por eso yo lo que hago es como ocultar las líneas que no se necesitan pues para todos las personas naturales. Certificados por donaciones a la nación, departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas y otros. Relación de las facturas de gastos indicando el valor total. Relación de los pagos efectuados a sus empleados por conceptos de suelos, bonificaciones, vacaciones, cesantías y otros. Certificado de pagos realizados por conceptos de aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, empresas promotoras de salud, administradora de riesgos profesionales, fondos de pensiones y otros. Pagos por concepto de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y predial. Certificados de las donaciones e inversiones que haya efectuado durante el año. Certificado de dependientes, cónyuges, hijos y padres que dependan económicamente de usted. Anexo del pago de seguridad social de la persona que hace el servicio doméstico. Todos los documentos que respalden ingresos, costos, deducciones, patrimonios emitidos por las entidades o personas competentes. Aquí había uno que decía relación de factura de gastos indicando el valor total. Esto hace referencia a la renta
Renta de capital. Recordemos que antes habían 5 cédulas, pasaron con la reforma tributaria, solo quedaron 3, que están la renta de capital, la renta de trabajo y las rentas no laborales. Este es el calendario para la presentación del impuesto de renta de persona natural que está contenido en el decreto 2345 del 23 de diciembre del año 2019. En ese decreto es cuando fijan los calendarios de cada uno de los impuestos. Muchos de estos calendarios o las fechas de presentación de estos impuestos han sido modificados pues por el tema de la pandemia, pero el que corresponde a la renta persona natural quedó igual. Entonces eso lo podemos ver en este decreto en el artículo 1.6.1.13.2.15. Un poco largo, pero ahí están contenidas las fechas para la presentación. Entonces empieza el 11 de agosto con los dígitos o los últimos dígitos de las cédulas, con base a los dos últimos dígitos, 99 y 00. Y finaliza el 21 de octubre de este año con los dígitos 01 y 02. Entonces, pues a estar muy pendientes de cuándo le corresponde presentar la declaración de renta, pues tanto a ustedes como a cada uno de sus clientes. Entonces, ¿quiénes no están obligados a declarar? Esto lo podemos conseguir en el artículo 592. Les cuento que desde ustedes pueden mirar en el estatuto tributario y desde el artículo 591 empieza todo el tema sobre la declaración de renta y complementarios. Entonces, el artículo 591 dice quiénes deben presentar declaración de renta y complementarios. Pues ya fue lo que hablábamos anteriormente, que todas las personas naturales y sucesiones ilíquidas y bueno, que estén obligadas a hacerlo. En el 592 dice quiénes no están obligados a declarar, pero adicional de encontrarlo en el artículo 592, también lo podemos encontrar en el decreto que hablamos anteriormente del calendario en el 2345 del 2019. Lo que pasa es que estos artículos son súper largos, pero está en el artículo 1.6.1.13.2.7. Entonces, ¿quiénes no están obligados a declarar? Pues las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VT. Estos son 47.978.000 pesos. Y que el patrimonio bruto sea inferior a 4.500 VT en el año grabable, ¿no? Esto es igual a 154.215.000. Quienes superen estos montos o uno de estos dos montos tiene que declarar. No quiere decir que el declarar tenga que pagar. Entonces, pero sí tiene que declarar la renta, persona natural. Cuando hablamos de los asalariados no obligados a declarar, eso lo podemos ver en el artículo 593 del Estatuto Tributario y en el decreto 2345. Ahí les dejo el artículo. La verdad, me parece más específico lo que dice en el decreto 2345, por eso lo plasmé acá. En el artículo 593, pues también habla de varios factores, pero pues no nos cuenta tal cual las especificaciones que nos dice en el decreto 2345. Entonces acá nos dicen que los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas, cuyos ingresos provengan por lo menos de un 80% de pagos en la relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el año 2019 se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos adicionales. Entonces, que el patrimonio bruto no exceda las 4.500 VT, que lo vimos en el slide anterior, que corresponde a 154.215. Que los ingresos sean inferiores a las 1.400 VT, 47.978.
que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan las 1.400 VT, que es el mismo valor, 47.978.000, que el valor de las compras y consumos no supere 1.400 VT y que el valor acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de las 1.400 VT. Quiere decir que si en alguno de estos conceptos no está, hay que declarar. Entonces, para no estar obligados a declarar, tenemos que cumplir con cada uno de estos conceptos. Y montos. Algo muy importante que quiero hablarles es sobre los parágrafos que nos indican el artículo 593 del Estatuto Tributario, que sí me parece que tenemos que tenerlos en cuenta en el momento de realizar la declaración de un asalariado. En el parágrafo primero dice que el asalariado, deberá conservar en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores. Entonces es bueno que si le hicieron retención en la fuente, vayan solicitando esos a cada uno de sus agentes retenedores. Si en el certificado de retención se encuentra en la parte inferior esta retención realizada, y bueno, pues ese sería el valor. El certificado de ingresos y retenciones, es uno de los requisitos más importantes que nos tiene que entregar el asalariado, ¿no? Entonces, pues es algo que es base para la realización de la declaración. En el segundo parágrafo nos dice dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se refiere el inciso 1 en el numeral 3 del presente artículo no deberá incluirse los correspondientes a la enajenación de activos ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. ¿Cuál es el artículo 1? El artículo 1 del 593 nos habla en el Estatuto Tributario, porque yo les coloqué fue lo que decía el decreto 2345, nos habla del patrimonio bruto, que no se puede exceder a las 4.500 VT. Y en el numeral 3 dice en el Estatuto Tributario que está derogado por el artículo 198 de la ley 1607 del 26 de diciembre del 2003. Ya pues. Entonces, miren que busquemos qué dice el artículo 198. Bueno, lo voy a buscar y en un ratico les cuento. Entonces, el parágrafo 3 dice, para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos originados por la relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden incorporadas las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, por eso pues lo plasmé en este slide. El artículo 594 del Estatuto Tributario nos dice que el certificado de ingresos y retenciones reemplaza la declaración de renta si no estamos obligados a declarar. Entonces ya con solo tener ese formulario 220 ya estamos eximidos. Si no cumplimos ninguna de las características habladas anteriormente, a declarar. Y el 594-2 dice declaraciones tributarias presentadas por los no obligados. No producirá efecto legal alguno. Entonces, pues eso es en conclusión lo que dice el artículo 594-2. Les cuento que ya estaba en una charla que estaba dictando el doctor Diego Guevara de Actualícese, y él indicaba que el Estado pues tiene muchos dineros sin cobrar de retenciones en la fuente de personas naturales que no presentan la declaración en la fuente, y pues que esas retenciones que les hacen se dan por perdidas prácticamente, uno las pierde. Entonces, pues la recomendación que se hace es que si una persona natural tiene montos que le han descontado por retención en la fuente, y bueno, si son significativos, presentar la declaración y realizar
el trámite para la devolución de esas retenciones. Ya sé que ya hablamos como de los topes, les quiero dejar por acá la tablita, nuevamente indicándoles cuáles son los topes para declarar. El valor de la VT del año 2019 fue 34.270. Entonces, pues por acá les voy dejando esta información pues para que no la olvidemos, y una de las características importantes es que no puede ser responsable de ello. Los aspectos muy importantes que toca tener en cuenta en el momento de presentar la declaración de renta es que la persona tiene que ser residente fiscal. Los invito a que vayan y vean la charlita sobre la residencia fiscal que realicé, creo que el mes pasado, si no estoy mal. Entonces ahí podemos ver qué es un residente fiscal. Pues así a grandes rasgos lo podemos ver en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Nos dice que es cuando una persona ha cumplido más de 183 días en el Estado colombiano, ya sean continuos o discontinuos. Pues tiene varios factores, ¿no? Porque también aplica el tema de los ingresos, cuando el 50% de sus ingresos provienen de ingresos de fuente nacional, cuando la compañera o los hijos están en el territorio nacional. Y bueno, hay varias características que hay que tener en cuenta para poder decir que es un residente fiscal. También pues eso es con base a su patrimonio, como ya les dije, a sus ingresos, y ya, pero sí los invito a que vayan y miren la charlita de residencia fiscal. Es una charlita muy corta, pero de pronto aclaren dudas en el momento de determinar si la persona a la cual ustedes van a hacerle la declaración de renta es o no es residente. Aquí les dejo un resumen para que tengamos en cuenta si es la persona residente o no residente fiscal. Entonces, bueno, lo que hablamos en el slide anterior, se ha permanecido más de 183 días continuos o discontinuamente, es funcionario de servicios del exterior del Estado colombiano, exento de tributación en el país donde labora. ¿Qué pasa? Pues que si la persona es funcionario de Colombia y está en el exterior, pero digamos es un embajador o es una persona en donde ese sitio en donde labora es territorio colombiano. Entonces, está exento de la tributación, digamos, del país del exterior, si no tiene que tributar a nivel Colombia. Como ya les decía, si su cónyuge, compañeros, sus hijos, dependientes menores de edad, tienen residencia en Colombia, si el 50% más de sus ingresos son de fuente nacional, si el 50% más de sus bienes son administrados en el país, si el 50% de sus activos se entienden poseídos en el país, tienen residencia fiscal en una jurisdicción certificada por el gobierno nacional como un paraíso fiscal o acreditan su condición de residente en el exterior para efectos tributarios. Entonces ahí son residentes fiscales. Como yo les comentaba en la charla anterior de residencia fiscal, ahí pues se indica hasta cómo deben solicitar esa residencia fiscal certificada ante la DIAN para que les emita la residencia fiscal. Los no residentes solo están obligados a declarar en el país si superan las 1.400 VT y que no le hubieran hecho retenciones. ¿Qué pasa? Que cuando no son residentes está obligado a hacer la retención en la fuente del 33%. Entonces, cuando se hace esa retención en la fuente, pues se da por entendido que ese es el tema de la renta. Entonces, por eso, por lo general, pues los que no son residentes no tienen necesidad de declarar en el país, porque pues ya han cumplido con este impuesto. No siempre es muy bueno ser precavidos, perdón. Entonces, tenemos que mirar unos requisitos previos a la declaración de renta persona natural. Si estamos asesorando a algunos clientes y ya sabemos que año a año nos solicitan realizar esta declaración, es bueno ingresar antes
para verificar que no hayan cambiado la clave, que la clave esté todavía la que ellos nos han dado, o solicitarles la clave y verificar que se puede ingresar a la página, porque pues siempre pasa algo, siempre o la DIAN se cae, o la página de la DIAN se cae, perdón, o bueno, cualquier inconveniente nos puede suceder. Entonces, por eso les digo, es siempre muy bueno ser precavidos, ingresar antes. Para las personas que de pronto no saben si están habilitados o es la primera vez que lo hacen, entonces pueden ingresar por www.dian.gov.co. A mano derecha encontrarán un recuadro verde en donde están los portales transaccional, y si ustedes recuerdan que en algún momento hicieron el trámite para la DIAN, pueden entrar por usuario registrado, a nombre propio, su cédula y la clave que ustedes creen tener. Si definitivamente nunca han ingresado, van por usuario nuevo y la DIAN les va llevando para ingresar toda la información y así obtener la clave para ingreso a la plataforma MISCA. Entonces, como les digo, pues es importante ir antes por acá y revisar que todo anda en orden eh, con el usuario de la persona que vamos a hacer la declaración en la fuente o con nuestro mismo usuario. Segundo paso, vamos a actualizar el root. Entonces vamos a ingresar, como les indiqué anteriormente, y nos va a llevar a la página principal. Aquí lo que vamos a hacer es ir a actualización del root. Verificamos que toda la información contenida en el root, él nos trae como para ir a la página principal del root. Entonces ahí vamos, le damos pues actualizar y bueno, ahí verificamos que toda la información se encuentra. Si nosotros no somos las personas, los usuarios, esto entonces sí es bueno realizar eso con los clientes y preguntar si tienen algún cambio en el root. Una vez pues tienen eso, entonces pues lo guardan y ya. Aquí toca revisar que siempre tenemos que tener la firma actualizada. Lo vamos a ver a continuación. Tenemos que mirar también si la firma de nuestro cliente no ha sido vencida. ¿Por qué? Porque en esta época, creo que ya eso fue antecitos, como en el mes de mayo se estaban venciendo la mayoría de las firmas electrónicas, pero todavía hay clientes en los cuales pues está venciendo, pues como eso es cada 2 años, entonces pues siempre habrán clientes que estén por vencerse las firmas electrónicas, entonces es muy importante revisar que la firma de ellos esté activa. Entonces ingresan por el mismo panel en gestionar mi firma. Podemos comprobar que nuestra firma electrónica esté funcionando. Entonces, cuando ingresamos por gestionar mi firma, nos vamos a probar instrumento de firma electrónica. Este nos saca un pantallazo en donde le ingresamos la clave de la firma electrónica y él automáticamente nos dice la firma está funcionando o nos sale algún tipo de error. Pero entonces siempre es bueno probar antes, no hay necesidad de firmar ningún documento, sino ingresar por esta parte y probamos que la firma electrónica de nuestro usuario, nuestro cliente o nosotros mismos esté funcionando de la manera adecuada y que sea la clave que tenemos. Bueno, ya para concluir esta primera parte, tenemos que evaluar si la persona es o no es residente fiscal, según lo que vimos anteriormente. Tenemos que determinar si el contribuyente del impuesto, si es contribuyente, perdón, del impuesto sobre la renta, mirando pues ya los topes, los requisitos que vimos anteriormente. Bueno, revisar los topes para determinar si debe presentar la declaración de renta como persona natural. Revisar la fecha de la presentación de la declaración de renta, que no se nos vaya a hacer tarde para este tema en específico. Y por último, pues ya acabamos de ver los requisitos previos, entonces pues es algo muy, muy básico, pero pues sí debemos ingresar
y verificar que todo esté en orden y no de pronto que nos dé el último día, el último momento y nosotros estemos haciendo eso y perdamos pues el tiempo en cosas que verdaderamente necesitamos hacer urgente. Bueno, el tema de renta persona natural es muy amplio, hay mucha tela que cortar, por eso pues hay seminarios muy largos acerca del tema, de un día, 8 horas, bueno, acerca de este tema, pero pues aquí quiero brindarles la primer partecita, que son como los requisitos mínimos que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizarle la declaración de renta a una persona natural. En la segunda parte, pues ya vamos a ver el tema de las cédulas, por cada cédula, y pues vamos a ser un poco más prácticos. Sé que habrá, pues voy a tratar de ser como lo más didáctica posible, pues para que podamos entender un poco más. Sé que hay seminarios al respecto, pues que nos van a ampliar muchísimo más la información, porque cada usuario es diferente, cada usuario pues tiene características diferentes. Acá estamos tratando un tema más general, entonces no, pues espero que les haya servido. Mil gracias nuevamente al Club Sigo. Aquí dejo mis datos personales si alguno necesita algo en específico y muchísimas gracias por la atención.